Dices, la mayoría de las cosas que se dicen son mentira o sensacionalistas que dibujan solo una parte de la realidad. Vamos a intentar explicar un poco cómo es Corea del Norte. Lo primero que te quiero preguntar no es lo más importante, pero es lo más relacionado con esta crisis que se vive. Algo como que los ciudadanos estaban preparados, como que todos los ciudadanos eran soldados y que estaban preparados. ¿Qué es esto? Algo que sorprende mucho, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Claro, sorprende mucho, igual que cuando vimos el fallecimiento de Kim Jong-il, todo el mundo llorando y yendo a presentar sus respetos cuando pasaba el féretro, ¿no? Es muy difícil de entender desde una perspectiva occidental y una perspectiva individualista una sociedad en la que todo el mundo se considera como una familia. Hay que entender a Corea no solo por sus ideas políticas, por sus ideas comunistas, sino porque es un país oriental, asiático, un país homogéneo donde el 99% son coreanos, que ha sido un país prácticamente sin mezclas, sin influencias de otras culturas, desde épocas medievales, y era un país conocido como un país ermitaño o cerrado, y se ha desarrollado y se ha valido por sí mismo, a pesar de tener que luchar contra muchas invasiones de otros imperios, mongoles, chinos, japoneses, etc., ¿no? Entonces, entendiendo un poco qué es el budismo, qué es el confucianismo, en este caso, cuáles son los aspectos espirituales, podríamos decirle, que imbuyen a Corea del Norte, no solo ideológicos, podemos hacernos una idea en que la familia es el núcleo de la sociedad, es la célula de la sociedad, mientras que en países europeos o en Estados Unidos es el individuo en el que la persona tiene que luchar dentro de una sociedad para ser el mejor, donde hay una competencia continua y feroz y donde uno tiene que valerse por sí mismo de forma individual. En Corea, desde siempre, la familia, la sociedad ha sido un conjunto y los niños se educan desde pequeños en esa vida en comunidad. Eso crea realmente esa sensación familiar con vecinos o con personas de la calle que no existe en una sociedad individualista. Y dentro de esa familia tan grande que sería Corea, existe un padre, y esa es la figura del líder. Por eso es tan importante una figura cohesionadora de toda la sociedad. Ese es el rol que ejecuta, en este caso, el líder, que es el centro de conexión en la unión de todos los ciudadanos. Así que es un poco complicado porque hay que entender primero filosofía un poco oriental, y luego política, entender qué es la idea Juche y qué es el socialismo, que eso llevaría muchas horas de explicar, pero para tener una idea de cómo los norcoreanos se sienten como una sola familia, liderados por un padre, que en este caso es el comandante supremo Kim Jong-un. Aunque lleve muchas horas de explicar, intenta hacernos un breve resumen. Corea del Norte es el único país socialista completo, ¿no? Has dicho. ¿Por qué? ¿En qué se traduce en cosas cotidianas esto? Y luego, por otro lado, también dices, es una democracia. ¿En qué sentido? Bien. Primero, es un país socialista. A ver, no hay un solo socialismo. Cada nación, decía el presidente Kim Il-sung, debe buscar su propio socialismo, o lo que denominaríamos comunismo, porque se le denomina comunismo para diferenciarlo de la socialdemocracia europea, ¿de acuerdo? Pero la expresión correcta sería un país socialista. Esta expresión de socialismo, Corea del Norte tiene su propio socialismo que llamamos idea Juche, que es diferente al marxismo-leninismo tradicional o al materialismo dialéctico que conocíamos. No es una copia ni de la Unión Soviética, ni del maoísmo de China, ni ningún otro, sino que el presidente Kim Il-sung creó una idea partiendo de la tradición y la base tradicional coreana, ¿bien?, sin copiar a otras naciones. Entendiendo que el socialismo, cada país tiene el suyo según sus propias características y que Corea ha desarrollado su socialismo particular, llamado idea Juche, lo que normalmente alinearía a los países socialistas es que los medios de producción pertenecen al pueblo. O sea, en Corea del Norte no hay empresarios, no hay empresa privada, sino que toda empresa de producción, desde camiones hasta cualquier empresa de industria ligera, pertenece al pueblo. Así que los beneficios que se generan empresariales se reinvierten en el propio pueblo. No se lo queda una comisión de accionistas, no se lo queda una oligarquía que acumula el dinero que viene del sudor del trabajador, del proletario. Esa es la gran diferencia entre capitalismo y socialismo. Así que Corea del Norte, la gente trabaja, tiene sus trabajos, no existe el paro, ¿de acuerdo? No existen problemas muy graves que están habiendo en países occidentales como violencia doméstica, etc. Es una sociedad mucho más armoniosa que la que puede haber en Europa. La educación es totalmente gratuita, incluida universitaria. La casa la regala el gobierno, totalmente gratuita, no hay que pagar ni alquileres ni hipotecas.
y la sanidad también lo es. Así que todas las necesidades básicas del ser humano estén cubiertas por igual para toda la población. ¿De dónde sale ese dinero? Pues sale precisamente de ese beneficio. Ese beneficio que se quedan los empresarios capitalistas en una sociedad capitalista, en el caso de Corea del Norte, se reinvierte en el pueblo para facilitarle sanidad gratuita o para facilitarle una casa gratuita. Así que a grandes rasgos esa es la diferencia, ese es el porqué del socialismo. ¿Por qué democrático? La palabra democracia precisamente significa el poder al pueblo. No es la democracia que nos están intentando vender los políticos hoy en día. Entonces, la democracia, supuesta democracia en Occidente, es la democracia de los poderosos. La democracia de que el que tiene dinero y una gran cuenta bancaria puede comprar lo que quiera y puede presentarse a las elecciones y hacer campaña. Pero si una persona normal, aunque tenga gran capacidad, no tiene dinero para pagar esas salas de reuniones ni los spots televisivos, poco va a poder conseguir. Porque volvemos a lo mismo, está en situación total de desventaja. Así que la supuesta democracia occidental es una democracia basada en lo grande que sea tu cuenta bancaria. Y siempre también lo compara con lo mismo. Nos podemos ir a un gran centro comercial donde hay una gran variedad de productos de todos los países, pero si no tenemos dinero, tendremos que comprar el más barato, la marca blanca, la que nadie quiere, pero no llega el dinero. ¿De qué me vale tener 100.000 artículos si no puedo comprar? Y hay veces que ni siquiera voy a poder entrar en ese supermercado y me voy a tener que conformar mirando los escaparates pensando que algún día podré llegar a realizar el sueño americano. Entonces hay que despertar a la realidad, que esa es la realidad a la que muchas personas en España se están dando cuenta ahora, qué es el capitalismo en realidad y a quién beneficia ese capitalismo, y lo que es la democracia que representa el poder popular, que es en la que nosotros creemos. Por eso el país se llama República Popular Democrática de Corea. Pero sí que hay una cosa asociada a la democracia, no del tipo de Corea del Norte, sino, por ejemplo, a la de España o a la de otros países, Estados Unidos, etcétera, completamente diferente, que son los derechos ciudadanos. También recurro a Naciones Unidas, porque es la que hace algunas alusiones a Corea del Norte, dice que hay violaciones sistemáticas de derechos. No sé, te pregunto, ¿esto es así? ¿En qué sentido se podría dar? Y luego, si en Corea del Norte uno puede pensar lo que quiera, libremente. Bien, para empezar, al igual que se usa de forma militar, las Naciones Unidas se usan como medio de propaganda también. Por lo tanto, la supuesta Comisión de Derechos Humanos, como otras ONGs, no debemos olvidar que son ONGs que también tienen financiación. Y algunas de ellas son tan descaradas como para poner a Hillary Clinton como vicepresidenta, en el caso de Radio Free Asia. Entonces una persona coge una radio, una supuesta ONG, que está lanzando propaganda todos los días desde los Estados Unidos y solo tiene que acceder a la página web para ver de dónde realmente sale ese dinero para financiar esa propaganda. Así que este apartado de ONGs lo dejaríamos más bien como empresas encubiertas con motivos propagandísticos. Y en el caso de las Naciones Unidas pasa exactamente igual. La diferencia es que en Corea del Norte todo el mundo piensa libremente, hay creatividad y cada persona puede dar su opinión cuando quiera, pero siempre desde una forma respetuosa. Y siempre también intentando buscar apoyo de los compañeros frente a esa idea. En el caso de la página oficial incluso del país, que la creé yo en el año 2000 cuando no existía, eso fue una propuesta mía, individual, de cara a nuestro ministerio. Pasando los trámites pertinentes fue aprobada. Fue una idea mía que tuvo éxito y lo mismo cualquier otro proyecto que podamos realizar. Estamos realizando proyectos con Estados Unidos también, con muchos ciudadanos norteamericanos que quieren paz, amistad y relaciones con Corea y que no están de acuerdo con lo que hace su gobierno. Entonces, en Corea del Norte la diferencia es que mientras en Occidente normalmente las ideas personales o privadas se utilizan a veces de forma radical, destruyendo supermercados o realizando algunas barbaridades sociales para intentar imponer el criterio individual sobre el criterio común, en Corea del Norte siempre se busca un consenso. Y de hecho todas las decisiones que se toman, tanto empresariales como a nivel de nuestro ministerio, son siempre asamblearias. No es una persona la que decide qué dirección va a tomar la empresa o qué es lo que vamos a hacer, sino que se reúne una asamblea elegida democráticamente por los trabajadores. Al igual que, lógicamente, tenemos un Parlamento con 687 diputados que son electos cada 5 años. Y si una persona realmente cree que su idea es mejor, que puede trabajar mejor
por el gobierno, por el país, que el resto, se puede presentar y puede votar. Y no nos olvidemos que la propia Unión Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev era miembro del Partido Comunista, fue secretario del Partido Comunista. Y que fueron las propias asambleas populares de una nación como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas las que en un momento dado decidieron dar un giro hacia el capitalismo. Una perestroika, un glasnost y un capitalismo. Esas mismas fuerzas que eran comunistas. Por lo tanto, si en Corea del Norte el capitalismo se creyera tan bueno o los diputados creyeran que el país tiene que girar en esa dirección, también se podría hacer, como lo ha hecho la Unión Soviética, como lo hizo China. Por lo tanto, ahí no hay excusa. La decisión de la nación y la decisión de esa nación se representa a través de votaciones, a través del Parlamento y representantes. Pero a nivel político sí hay disidencia. Lógicamente, en 24 millones de personas siempre hay disidencia, en todos los países. Aquí también hay una mayoría y hay muchas personas que no están de acuerdo. Yo mismo no estoy de acuerdo con el gobierno de España, pero como la mayoría lo ha votado, estoy sujeto a esa fuerza. Se respeta la disidencia normalmente. Quiero decir, a la opinión individual. Sí. Porque, o sea, es verdad, nos explicabas un poco cómo funcionan, ¿no?, de manera asamblearia las decisiones o los cambios que deben generarse en el país en beneficio de la mayoría, ¿no?, de lo que considere la mayoría. Pero me refiero a una disidencia más individual y más política, más contra el régimen que se defiende de manera mayoritaria. Sería muy complicado, muy complicado por ese concepto de familia. Vuelvo a decir, si una persona es una persona contra toda la sociedad que piensa de una manera, cuando es tan pequeño el número de personas que puedan llegar a pensar así, es muy complicado que una persona se lance, a no ser que sea una actividad terrorista, a hacer algo contra el país. Y eso hasta ahora no ha sucedido en Corea. Ni tenemos revoluciones internas, ni tenemos grafitis, ni problemas terroristas, como puedan haber en España, ¿no?, hasta día de hoy. Entonces, este tipo de disidencia armada o una disidencia de un pequeño grupo de personas que intentan ir contra la mayoría del pueblo, hasta ahora no se ha producido en Corea. Lo máximo, tenemos algunas personas que han ido a Corea del Sur no a veces directamente por esa disidencia, sino porque les han convencido otras terceras personas en otros países o les han prometido ese modo de vida americano, han caído en esa trampa, muchos de ellos han vuelto de nuevo al país, muchísimos, y también hay surcoreanos que igualmente no están de acuerdo con el capitalismo y que han pasado a Corea del Norte, muchos de ellos son amigos míos. Así que esa diferencia, esa disidencia en la que una persona decide dejar su país e irse a otro, sucede en Corea del Norte y en el sur también.